Sí, puedes ver la pantalla así, ¿no? Ok. A ver, Sí, profesor. cuando se analiza la parte de resistencias, en primer lugar, por ejemplo, una resistencia, la resistencia en un conductor se va a calcular como la resistividad por la longitud y el área, ¿no? Lo primero. Sí. Este valor es en este caso, un valor que te lo va a dar el material. Por ejemplo, si es cobre, de repente puede ser también una mezcla, ¿no? Por ejemplo, a veces en algunos cables usan el cobre y el aluminio. También, ¿no? A veces usan el aluminio porque es fácil de transportar, pesa menos que el cobre. Entonces hacen como te digo, como que hacen un mix ahí, ¿no? Entre los dos, ¿no? ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, también cobre con estaño, de repente, ¿cierto? Entonces van combinando y lo que te va a generar ese valor de Rho, es la resistividad. ¿Qué se entiende por la longitud? Bueno, la longitud es, pues, ¿no? Si tú tienes acá, a ver, acá, por ejemplo, tú vas a tener el cable, ¿cierto? Tú tienes el cable, acá está la sección del cable, ¿no? Y por acá va a tener la otra sección, ¿no? Entonces, ahí está el cable, ¿no? Supongamos, ¿no? El conductor, ¿sí? Donde L es esta longitud, ¿no? L es esa longitud, ¿no? La longitud L, ¿no? La longitud del cable, ¿no? El conductor. Y el valor de A es el área de esta sección, ¿sí? El valor de A es el área de esta sección. Entonces, el área de esa sección es un círculo, ¿no? Y al ser un círculo se va a calcular como pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Pero también ese valor a veces como el conductor es bien, digámoslo así, bien pequeño, ¿sí? La sección es no es tan ancha la sección, digámoslo así, si lo quieres ver así como de esa forma, entonces normalmente se usa el diámetro. Y para calcular el área de un círculo en función del diámetro se usa así, pi multiplicado por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Tener en cuenta que el diámetro, por geometría conocemos que el diámetro es dos veces el radio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Si a mí me dicen que el diámetro vale 10, el radio mide 5, ¿cierto? Y si yo quiero calcular el área, lo reemplazo con esta fórmula, lo haría así, ¿no? Pi por 5 al cuadrado. En cambio, con esta forma no hay ningún problema, ¿no? De directo reemplazo de, en este caso. ¿Qué viene a ser D? D vendría a ser el diámetro, que en pocas palabras acá en la figurita sería esta longitud, ¿no? De acá hasta acá, ¿no? Eso es D, ¿no? El diámetro de esa sección. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor, sí está bien. ¿Todo bien? Ok, listo. Ahora hay un Sí. detalle, ¿no? El detalle es el siguiente, que dada la situación en este caso, ¿sí? Dada la situación acá, lo siguiente, ¿cierto? La situación. Mira, lo que hay que entender acá es que ya va a salir ahí, vas a calcular el valor de R, ¿cierto? El valor de R. Y en algunas ocasiones lo que te van a decir es que hay una corriente, ¿cierto? Te van a decir que por acá circula una corriente eléctrica, no por el conductor, ¿no? Circula una corriente eléctrica, que le vamos a llamar I. ¿Está bien? Circula una Sí, corriente profesor. eléctrica que le vamos a llamar I. Entonces, con eso ya tú puedes resolver el problema, porque tú ya conoces una ley importante también, que seguro lo has visto también en clase, que es esta, ¿no? Que la diferencia de potencial o voltaje, como lo quieras llamar, o tensión, se calcula así, ¿no? I por R, ¿cierto? ¿Me Sí, entiendes? profesor. Claro, entonces, y si yo tengo la corriente, hallo la resistencia eléctrica, multiplico, aquí obtengo el voltaje, ¿no? Recordar que la unidad del área, el área tiene que medirse, voy a colocar las unidades mejor, ¿ya? El área, el área para este tipo de problemas tiene que estar en metros al cuadrado.
¿ya? La unidad del área. La longitud tiene que estar en metros, ¿cierto? La corriente eléctrica tiene que estar en amperes, ¿no? En amperes. Puede ser miliamper, podría ser de repente un microamper también. Sí, cualquier corriente, ¿no? Miliamper, microamper, lo que sea. Pero va a ser un submúltiplo de la unidad principal que es el amper. ¿Sí? Una A, ¿no? El amper. El amper, ¿no? Ampere, ¿no? Pero se pone una letra A, ¿ya? Una letra A, ¿no? ¿Qué más? El R es la resistencia, ¿no? Su unidad es el ohm, ¿no? Ohmios, ¿no? Ohmios. Y su simbología es así como una especie de herradura, ¿no? ¿Sí? Sí, sí lo has visto, ¿no? Algo así, ¿no? Como una herradura. Sí, le he visto de lo mío. Ya está. Y la unidad del voltaje o de diferencia de potencial es el volt, ¿no? El volt, ¿no? Que normalmente se simboliza así, ¿no? Ya está. ¿Ok? Entonces, por ahí te puede salir la pregunta, ¿no? Te pueden dar la longitud, te pueden decir que calculen la longitud, te dan la resistividad, todo. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Sí se entendió, profesor, esa parte. Bacán, bacán, bacán. Ya, si deseas puedes capturar la pantalla para que lo tengas. Igual, ¿no? La grabación igual la vamos a subir en el canal para que lo puedas repasar. ¿Está bien? Listo. Esa es Sí, una está bien, forma profesor. de, esa es una forma de preguntar. Luego lo que tenemos es, este es para un conductor, ¿no? Ya cuando se establecen circuitos, ¿sí? Ya cuando se establecen circuitos cambia la cosa, ¿no? Porque ya un circuito va a tener una batería, ¿no? ¿Me entiendes? Una batería, ¿no? Hay una batería y ese circuito ya pues va a ser cerrado, ¿no? Ahí ya no, pues ya no vas a aplicar eso, ¿no? Este circuito así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por acá, vamos a hacer un circuito cerrado. Bueno, vamos a poner aquí, supongamos, ¿no? El cable continúa, por acá sí, ¿no? Vamos a poner como que este sea un circuito cerrado. Ya está. Entonces, si es un circuito cerrado, acá van a haber resistencias, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a tener una resistencia por acá, que podría ser, esa resistencia me puede simbolizar un foco, ¿no? Una lamparita, ¿no? Hay una resistencia, por acá también de repente otra resistencia, ¿no? Bueno, no sé qué estamos dibujando, pero más o menos, ¿no? Resistencia. Son resistencias, ¿no? La resistencia R1, la resistencia R2, y por acá de repente voy a tener otra resistencia, ¿no? ¿Sí? Otra resistencia eléctrica. Voy a llamarlo R3. Y acá voy a tener la FEM, ¿no? La FEM, el voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué se cumple en un circuito así como el de acá? Se cumple que ese valor de E va a ser igual a quién. Ah, y por acá va a haber una corriente, ¿no? Normalmente Es las la suma corrientes, de EV1, 2 claro, y 3. ajá, hay que sumar todo, ¿no? De menos a más, ¿no? Recuerda que acá tiene dos polos, ¿no? Esta batería, ¿no? Bueno, le dibujo ahí, ¿no? Espérate, le dibujo mal. Esta es una FEM, ¿no? ¿Cierto? Es una FEM, es un voltaje, ¿cierto? Entonces, así vamos a ponerle, ¿ya? Para que se entienda, ¿no? Y va a tener un polo positivo y un polo negativo. Entonces, la corriente va a comenzar a fluir, ¿no? Ya. Supongamos que la corriente avanza así, ¿no? Hace este movimiento, ¿no? La corriente eléctrica hace ese tipo de... Estás girando en sentido horario, ¿sí? Horario. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple, pues, que la suma de esas resistencias, o sea, R1 vas a multiplicar, ¿no? Se cumple que ese voltaje va a ser igual a la corriente multiplicado por la suma de todas las resistencias, ¿no? R1 más R sub 2 más R sub 3. ¿Sí? Ejemplo, supongamos que me dicen que este de acá es 55 volts. Supongamos, ¿no? 55 volts. Y me dicen que esta resistencia, por ejemplo, es 12 volts. No, no, ¿qué estoy hablando? Pues la resistencia es 12 ohmios. ¿Sí? Bueno, que esa resistencia sea de 12 ohms, ¿no? O de 11 ohms.
esta resistencia sea, por ejemplo, de 22 ohms y esta resistencia sea de 33 ohms. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo hallamos la corriente? Reemplazamos, ¿no? En lugar de E, colocamos 55. 55 Claro, acá colocó igual a I y y sumo sale todo, ¿no? 66, ¿no? sesenta y Claro, seis ¿no? Sale 66, ¿no? Muy bien. Luego lo pasamos a dividir y calculamos el valor de la corriente. Le sacamos onceavo, ¿no? Sería 5 sextos, ¿no? Sí, profesor. Ya, y ese sería ¿no? 5 amperes. Ya está, ¿no? La corriente eléctrica sería 5 sextos multiplicado por 1 el amperaje. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Ya. sí, señor. Luego también recordar un poquito más que cuando uno trabaja con llegada de corrientes a un nodo, como le quiera llamar, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este nodo, ¿sí o no? Y por ejemplo, por acá está llegando una corriente, por acá llega una corriente, ¿ya? Por acá sale una corriente, por acá llega una corriente, ¿sí? Así, ¿no? Llega una corriente, por acá también llega una y por acá sale la otra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué podemos plantear en este nudo? Entonces, lo que se cumple es que las corrientes que están llegando, esto ya no cargo, ¿sí? Las corrientes que estén llegando a ese nudo se van a sumar y va a ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Es un balance, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si por acá está llegando, mira, por acá está llegando 5 amperes, ¿cierto? Y por acá está llegando 12 amperes. Entonces, ¿cuándo está llegando al nudo, al nudito? Está llegando 17. Por lo tanto, ¿no? Si pongamos que acá sale 10, acá sale 5, yo puedo saber cuántos amperes están saliendo por acá. Dos. 2, pues, ¿no? Está ahí 2 amperes, ¿no? 2 amperes está saliendo de ese, ¿no? Porque la suma de las corrientes de ingreso van a ser igual a la de salida en ese nodo, ¿sí? ¿Ok? Listo. Sí, Eso es lo profesor. bacán. Continuamos. Luego también vamos a ver lo que son resistencias, los vasos oxígeno, lo que es paralelas, ¿no? A ver las paralelas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Allá. Las resistencias se pueden agrupar, por ejemplo, yo puedo tener así, ¿no? Vamos a dibujar. Puedo tener yo un sistema, ¿cierto? Donde las resistencias pueden estar, ahí vamos a poner, ¿no? Ya, ¿cierto? Y esas resistencias van a estar conectadas a una fuente, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, la fuente eléctrica la vamos a colocar ambos, 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 ok, así, ¿no? Y acá va a estar, acá vamos a dibujar la FEM, ¿ya? Acá la vamos a dibujar, acá va a estar la FEM, ¿sí? El voltaje, ¿no? La fuente, el volt, como que llamarlo, V, ya, ¿sí? Acá va a estar el voltaje, ¿no? La FEM, ¿no? La FEM. Y acá voy a tener resistencias, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener una resistencia R1 y acá voy a tener una resistencia R2, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces acá tienes que tener mucho cuidado. Esta es la resistencia R1 y esta es la resistencia R2. Entonces yo me doy cuenta que esas dos resistencias están siendo vinculadas mediante una fuente. ¿Y cómo me doy cuenta que están en paralelo? Colocándole valores en los nudos, ¿no? Por ejemplo, si por acá le pongo el punto A, si le pongo punto A, como acá no hay resistencia, acá también sería A, ¿cierto? Y acá también sería A. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Estos bornes, ¿sí? Estos bornes, acá, se vuelven así, ¿no? A. Ah, pero profe, pero también puedo colocarle B, por supuesto. Si tú le colocas B acá, como no hay resistencia acá, no hay una resistencia que interfiera, si acá este punto tiene un potencial B, acá también tendrá un potencial B. Igualmente acá, ¿no? También tendrá un potencial B. Entonces, ¿qué te das cuenta? Mira, mira, mira. Acá esta resistencia está unida.
a una diferencia de potencial de A hasta B, a B, y esta resistencia de A hasta B. ¿Cómo son las resistencias acá? Paralelas, ¿no? Esas Bien. son resistencias paralelas. Explicación, ¿no? Un poquito la explicación. Claro que hay mucho más, ¿no? ¿Y cómo se calcula la resistencia equivalente? Pues la resistencia equivalente se calcula así, invirtiendo, ¿no? Uno sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas, ¿cierto? Eso es cuando son paralelas, Ah, ¿no? Paralelas, ¿no? Paralelas. De forma práctica para dos resistencias, ojo, se demuestra eso, ya, pero de forma práctica para dos resistencias, la resistencia equivalente se calcula como el producto dividido entre la suma para dos resistencias. Eso vas a aplicar de ahora en adelante, ¿cierto? Cuando están esta es una conexión en paralelo, ¿sí? Paralelo. ¿Preguntas? solamente pregunta es que, ¿cuál de las dos fórmulas debo utilizar? Porque las dos son paralelas también Claro, las ¿y dos en qué son, caso las dos utilizaría la son. Mira, a segunda? ver, sino que la que está abajo es la de arriba, resuélvelo. Resuelve, a ver, resuelve. Sería uno sobre RQ, resistencia equivalente, acá sería aspa, ¿no? R2 más R1, ¿cierto? Sí. Sobre R1 por R2, ¿está bien? Ah, sería lo mismo. Es lo mismo, pues. Si lo inviertes, ¿no? Lo inviertes, acá te queda ROQ sobre uno, ¿no? Invirtiéndolo. Y si tú lo inviertes, queda arriba el producto y abajo la suma, ¿no? Claro, pues. ¿Y cuánto es Ya. R1 entre R, ¿no? Sí, es una condición. O sea, sale de acá, ojo, sale de la propiedad. Claro, ¿no? Si yo le agrego una tercera resistencia, que ahora lo voy a hacer, tú lo vas a capturar la pantalla. Captúralo ya, captura la pantalla. ¿Sí? Ojo, Ya que está. quede claro, esto solo funciona para dos resistencias. Ya así sean iguales, diferentes, igual. Fracción, todo lo que. ¿Ya está? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora voy a calcular en este caso, voy a hacer algo muy importante. Voy a aumentarle una resistencia más. Le aumento una resistencia más. Y le pongo acá un R3. Ah, si le pongo un R3, acá tengo que aumentarle también. Ahí sí ya no va a funcionar esa equivalencia, ¿no? Ya no, porque ya son tres que están en paralelo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Acá le voy a aumentar una tercera resistencia, acá tengo que ponerle más Uno sobre sobre R3, ¿no? R3. Ajá. ¿Y cómo lo resuelvo acá? Bueno, pues si deseo tomo mínimo como múltiplo, lo multiplico él con él, ¿no? ¿Cierto? Lo hago así. ¿Ok? ¿O quieres que resuelva uno con valores? Sí, es posible, puede ser. Ya, ya, listo. Entonces, supongamos que una vale 2, ¿ya? Supongamos que él mide 2 ohms, 2, vamos a ponerle a él 3 y a él vamos a ponerle 4, ¿está bien? 4 ohms. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría uno sobre 2 más uno sobre 3 más uno sobre 4. ¿Está bien? ¿Sí? Como te decía, Sí. es libre. Si tú deseas, trabajas de 2 en 2. ¿Cómo así? Acá, mira. 3 por uno te va a dar 5 sextos, ¿no? Y acá le sumas un cuarto, ¿está bien? Y acá te va a quedar 26 sobre 24, ¿cierto? Lo trabajas así. ¿Me entendiste? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? O sea, estos dos lo resolví, me salió eso, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hago? Lo invierto, ¿no? Si yo lo invierto, me va a quedar que la resistencia equivalente va a ser igual a 24 sobre 26, ¿cierto? Pero lo puedo simplificar, sí le puedo simplificar. ¿Qué le sacamos? Mitad, ¿no? Sería 12 sobre 13. Ohms, ¿no? Ohms. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profesor, sí, sí se entendió.
Bacán. Captúralo para explicarte lo que son en las resistencias en serie. Ya está. Claro. Y las resistencias en serie ya se suman, pues, ¿no? Las resistencias en serie son aquellas en serie, ¿no? Sí. Que son aquellas que por ahí se va a desprender el mismo voltaje, ¿no? No, disculpa, la misma intensidad de corriente, ¿no? Yo tengo acá mi FEM, tengo mi voltaje. Uy, ok, acá no. Tengo ahí mi voltaje, ¿no? Mi fuente, ¿ya? Y acá tengo la resistencia, ¿no? Por ejemplo, tengo una resistencia por acá. Tengo una por acá y tengo otra por acá, ¿no? Entonces tengo un R1 y un R2. Esas resistencias están en serie. ¿Por qué? Porque por acá está circulando la misma corriente, ¿cierto? Entonces, si son en serie, ¿sí? Si están en serie, ¿sí? Si están en serie, lo que hacemos es para calcular la resistencia equivalente, sumamos, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente sería la suma, ¿no? De R1 más R2. ¿Preguntas? No, no tengo preguntas. Ya, bacán. Entonces sería, pues, ¿no? Lo que es serie paralelo, ¿no? ¿Ok? Esa sería esa parte. Luego vi, creo que también estás haciendo voltaje, ¿no? Diferencia de potencial, ¿no? Creo que Sí, sí, haciendo difícil no, potencial. sí, ¿no? Diferencia de potencial, ¿no? Recuerda que la diferencia de potencial se calcula como el valor de la K por la carga sobre la distancia, ¿no? Así se calcula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá dos cargas que están, por ejemplo, distanciadas una distancia de, no sé, ¿no? Acá, ¿no? Una distancia, ¿no? Supongamos que esa distancia sea 0,4 metros. ¿Está bien? Ya, Ya. entonces, ¿cómo calculo? Ah, ojo, acá está mi carga eléctrica está acá. Que la voltaje sería igual a K, que es 9 por 10 a la 9, que es como dato, una propiedad, ¿no? Ujú. Multiplicado por la Q, que sería 6 Ujú. por, ya, ese U es, ¿cómo se llamaba? U 10 es a la menos igual a 6. 10 A la a menos la menos 6. 6, claro. Ujú. A la menos 6 dividido entre 0,4 al cuadrado. No, al No, cuadrado cero coma no. cuatro nomás. Nada más. Entonces acá sería 9 por 10 a la 9. Y esa carga lo tienes que colocar 6 por 10 a la menos 6. Y la distancia, recuerda, ese 0,4, si te permiten calculadora, genial, ¿no? Genial. Pero yo te aconsejo que ese 0,4 lo puedas colocar 4 por 10 a la menos 1. ¿Se podrá hacer eso? Sí, ¿no? Porque es 4 entre 10. Mm. ¿Sí? A En ver, por ejemplo, la ¿cómo sería, por fórmula, ejemplo, ajá, ¿cómo sería 0,25? Sería 25 por 10 a la menos 2. no sería, porque acá me dice un metro C es igual a 10 menos 3C. Ah, eso se refiere a microcoulomb. Ajá. Ah, sí, ¿Eso no claro. Si sería? es así, es 10 a la menos 3. Ajá. Mili. Ajá. Se lee milicoulomb. Milicorn. Ujú. ¿Se entendió? Entonces Sí. acá se recomienda, por ejemplo, si aparece 0,25, colocarlo como 25, ¿no? ¿Y qué pasaría si aparece así, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería? Ah, me recomiendan, para estos casos, ¿ah? Para estos casos me conviene colocarlo así, ¿no? 10 a la menos 3, ¿me entiendes, no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 0,2 como distancia, me conviene ponerlo como 2 por 10 a la menos 1. Ahora vas a entender el por qué. O sea, yo te enseño esto porque estas cosas preguntan en los exámenes de admisión y los chicos a veces en el cálculo se confunden porque no tienen metodología para resolver y han planteado.
y ahora no encuentran la respuesta, no encuentran la clave, ¿no? La alternativa correcta, ahí como que se frustran, ¿cierto? Entonces tú no te vas a frustrar, pues tú tienes que hacer esto. Si la distancia es 0,4, vas a colocar 4 por 10 a la menos uno. Si es 25, 0,25, ¿sí o no? Por cada Creo cifra, que ya entendí. por cada Creo que cifra, ajá, por la cifra de al lado del cero, ¿no? Por el coma, por las claro, cifras, ¿no? ajá, por cada cifra Por decimal cada cifra tienes el que aumento colocar uno. el exponente. Claro, el exponente. Ah, Entonces, con eso, este cero, claro, yo le iba a colocar acá 0,4, ¿cierto? Pero no me sirve. Entonces, ahora sí me sirve, ¿sabes por qué? Porque va a aparecer 9, va a aparecer 6 y va a aparecer 4 abajo. Y mira, arriba te va a quedar 10 a la 9. Observa, ¿por quién? Por 10 a la menos 6. Y ese 10 a la menos uno, yo ya te enseñé cómo sube, ¿no? Sube como 10 a la uno, ¿no? Positivo. y Entonces, lo único que tendrías que hacer es dividir 9 por 6, ¿no? Multiplicar estos dos, ¿no? 9 por 6 sería 54. Lo divido entre 4, ¿cierto? Acuérdate, acá se están multiplicando este 9 con este 6, ¿cierto? Lo he colocado acá. Sí, mejor no se confunde. ¿Sí? 9 por 6 entre 4. Y acá, mira, aplicas la técnica, ¿no? 9 menos 6 sería 3, 2, ¿no? Porque has restado los exponentes, ¿no? 9 menos 6 más uno, ¿qué te va a dar? 4, ¿cierto? 9 menos 6, 3 más uno, 4. Y ya tienes el voltaje, ¿no? La diferencia de potencial lo tienes bonito. ¿Cuánto es 54 entre 4? a ver, espérame. Lo dividí, a ver, ¿Cuánto te sale? 13,5. 13,5. ¿Cuánto? 13,5. 13,5, ¿no? 13,5 por 10 a la cuarta, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, estoy dictando ahorita. Ya, ok. Sí, entonces, ¿alguna duda al respecto? No, solamente es propiedad y saber Claro, plantear y ¿no? Y saber ojo, cómo pero te resolver. falta la unidad, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿ah? Tienes que ponerle la V, ¿no? Volt. Los Sí, voltios. claro, los voltios, tienes que ponerle. Ya, entonces, eso es Está más bien, o está bien. menos, así se calcula la diferencia de potencial. ¿Ya? Así se calcula, ¿no? Hay una relación. Ah, ¿y cómo se calcula también campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, ¿sí? A ver. Vamos a usar acá. Esta es la diferencia de potencial, ¿cierto? Mira, ahora voy a usar la misma situación, pero voy a calcular campo eléctrico. Campo eléctrico en un punto, ¿ya? Ojo, para este tipo de cálculo no me interesa el signo, ¿ya? Tengo que considerar el signo nada más ahí, ¿no? Sí, porque recuérdate que la diferencia de potencial es una magnitud escalar, no es vectorial, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Yo quiero que me entiendas, por favor. ¿Sí? ¿Se captó la idea de lo que te estoy mencionando? Sí, sí, ¿Sí? se captó. Sí, porque a veces confundimos. Entonces, como confundimos eso, es porque no entendemos el concepto, ¿no? ¿Qué es un vector? ¿Qué magnitud es un vector y qué magnitud no lo es? Porque de eso va a depender mucho que el estudiante pueda entender también la función, ¿no? De las magnitudes, ¿me entiendes? No se trata de que yo al azar voy a, ¿cómo te digo? Decir, no, le pongo vector, no, hay magnitudes que no, pues no, en este caso no son escalares, ¿no? Hay que colocarle nada más el signo, ¿no? Más o menos, dependiendo, ¿no? Las caídas de potencial, ¿cómo se simbolizan? Van de menos a más, de más a menos, ¿sí? ¿Sí se entendió Sí, esa pues sí. parte? Entonces, yo quiero que se entienda eso porque en base a ese detalle, lo que tú vas a hacer es em, calcular, ¿sí? Vamos a
Vamos a calcular acá A ver, ¿qué pasaría si me piden el campo eléctrico? Para el campo eléctrico así lo puedo dibujar, ¿ya? El campo eléctrico así se puede dibujar, pero va a depender de la carga ¿no? Va a depender mucho de la carga. Por ejemplo, si es negativo, ¿ya? Si es negativa la carga, ¿sí? Se va a dibujar entrante, el campo eléctrico, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Uy, ¿cuál es lo mejor esto? A ver. La verdad que este tema es muy bonito, pero para entenderlo también necesita de mucha teoría, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo bonito a nivel universitario? Lo bonito, ¿sabes cuál es? Que esto se calcula con vectores. Entonces, ahí ya no hay problema ya. Tú reemplazas la carga como tal, trabajas como tal. O sea, los vectores te hacen la vida un poquito más sencilla porque no estás preocupado en el cálculo. Lo único que se te pide a nivel universitario es la preocupación por la interpretación. Sí, por ejemplo, si estudias algún día ingeniería, tú tienes que interpretar tu resultado, ¿no? Tienes que saber qué estás calculando. Eso te pide. Después el cálculo lo hace la integral, una integral ¿no? Un diferencial de carga, ¿no? Un volumétrico, de superficie, bueno, etc, etc, ¿no? Eso lo hace, ¿no? Inclusive la calculadora lo puede hacer, pero tú tienes que interpretar, que eso es lo más bonito, ¿no? La interpretación, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá, entonces supongamos que yo quiero calcular el campo eléctrico en el punto A. ¿Cierto? Bueno, la fórmula del campo eléctrico es K por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? ¿Me entiendes o no? Y que, ¿Cómo sería? Entonces, mira, cuando es signo negativo, acuérdate, si la carga es negativa, se dibuja entrando al campo. O sea, tú tu vector lo vas a dibujar entrando, ¿sí? Entrando, ¿sí? Así sería tu vector, ¿sí? Entrando. Ah, sí, no, profesor. mejor voy a hacer una horizontal, ¿ya? No voy a hacer que te pregunten horizontal. Mejor, mejor. Voy a hacer una horizontal, ¿sí? A ver. Supongamos que acá tengo la carga, ¿sí? Y voy a calcular mi campo eléctrico en este punto. Ya, vamos a calcular en ese punto. Acá voy a calcular. Y le voy a llamar ese punto, le voy a llamar A, ¿ya? Voy a calcular mi potencial eléctrico en el punto A, ¿cierto? Ojo, pero esta carga, su valor, es negativa, ¿ya? Es negativa y su valor es, vamos a poner que el valor de esa carga sea, a ver, ya, 4, ¿ya? 4 UC, ¿ok? O MC, ¿ya? 4 MC. ¿Está bien? 4 MC. Y esta distancia vamos a poner, pues vamos a subir nosotros. Esta distancia sería, vamos a colocarla, ¿cuánto quieres ponerle? Ya, 0,25, ¿te parece? Sí, O de repente un 0,4, por ejemplo, metro. Mejor así, ya, 0,4. ¿Cierto? Entonces voy a calcular. Si es negativa, ¿cómo dibujo yo mi vector acá? Ah, mi campo eléctrico va a tener un signo acá. Va a ser entrante. ¿Entiendes? Así se va a calcular entonces. Si yo lo quiero calcular como vector, le pondría a mi resultado, le pondría así de arranque nomás. El campo eléctrico en el punto A como vector va a ser igual a menos, de arranque nomás, ¿no? Sé que se va a la izquierda, es menos, ¿no? Menos el valor de quién, de K por Q sobre la distancia al cuadrado. Y si estamos trabajando en el eje X, le pongo el vector unitario Y. ¿Cierto? Ya está. Lo hago así, como vector. Ahora, si no quiero hacerlo así, primero calculo su módulo, su tamaño. Entonces sería 9. A ver, ayúdame. 9 por 10 a la 9. ¿Cierto? ¿Por cuánto? sí. Vamos. Por la carga, que sería 4. ¿Cierto? La carga es 4 por 10 a la menos 3. Ajá, así está. Y la distancia, acá hay un detalle, ¿no?
esa distancia me conviene colocarlo como, ya te expliqué, 4 por 10 a la menos uno, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Mira, se va a hacer bonito, mira. Vas a colocar 4 por 10 a la menos uno y esto va a estar elevado al cuadradito. Ajá. Ojo, estoy calculando su valor. Luego le ponemos vector, ¿sí? Solo estoy calculando esto nada más, ¿ok? El valor. Entonces Ya. ahora aplicas la técnica, ¿no? 9, acá te queda por 4. Abajo vas a elevar al cuadrado, 4 al cuadrado te queda 16, ¿cierto? Bueno, si quieres arriba reduces, Sí. ¿no? 9 menos 3 te sería 6, ¿no? Si quieres vas reduciendo términos. Y abajo tendrías 10 a la menos 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo, profesor. Ya, y ahora mira, ese 10 a la menos 2 sube, ¿no? Entonces te va a quedar 36, ¿no? Dividido entre... Ah, le puedes simplificar si deseas, ¿no? Simplifica, simplifica. Cuarta, ¿no? 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos. 9 cuartos por cuánto? Por 10 a la 8. Ajá. ¿Cierto? 9 cuartos por 10 a la 8. La unidad, no te olvides, es Newton sobre Coulomb. Ojo, ese es el valor, el valor del campo eléctrico, su valor, su valorcito, ¿no? Ahora, si me piden como vector, porque a veces tengo que sumar varios, ¿no? Tengo que sumar todos, entonces los que apuntan a la izquierda le pongo signo negativo y los que apuntan a la derecha le pongo signo positivo. ¿Ok? Entonces, como valor sería menos 9 cuartos, ¿no? Ya tú si quieres lo divides por 10 a la 8, ¿cierto? Y le vas a colocar la unidad y, porque estamos trabajando en el eje X. Y le pones Newton sobre Coulomb, ¿cierto? Profesor, ¿y qué hubiese pasado? Ya, captura la pantalla al toque, ¿ya? Captura, captura para hacer el otro cambio. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo, profesor. Ya. ¿Y qué hubiese pasado si la carga ya no es, ahora la carga es positiva? Ah, si es positiva la carga, el vector se dibuja saliente. Ahora, tiene una explicación lógica, sí, porque normalmente cuando se usa el cálculo, la carga de prueba es positiva, entonces acá tu vector va a ser así, saliente, ¿cierto? Ya no va a ser negativo. ¿Qué va a ser ahora? Positivo porque se va a la derecha. ¿Entendiste? ¿Sí? Sí, sí se entiende. Todo cambia. ¿Listo, O crack? sea, solamente, claro, en la derecha es la positiva y la La izquierda izquierda al negativa. No negativo. cambia nada. No cambia Solamente nada. cambia el signo. Ajá, pero recuérdate, cuando son positivos dibujas saliendo del punto y cuando son Claro. negativos entrando al punto. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengas? Sí, sí se entiende, profesor. Ok, listo. Ya. A ver, te voy a hacer un zoom pequeñito para explicarte unos casitos adicionales, ¿ya? De unos 5 Está minutitos. bien, profesor. Ya.